A lo largo de sus más de 7 décadas en el poder, de 1929 a 2000 y de 2012 a 2018, el Partido Revolucionario Institucional marcó profundamente la vida política de México. Su prolongada hegemonía estuvo acompañada de estabilidad institucional, pero también de numerosos escándalos de corrupción, autoritarismo y abusos de poder que han quedado registrados en la memoria colectiva del país. El descontento ciudadano comenzó a gestarse a partir de una combinación de factores: corrupción sistemática, desigualdad persistente, represión política y una percepción generalizada de impunidad. Para millones de mexicanos, el PRI dejó de representar estabilidad y se convirtió en sinónimo de abuso de poder, clientelismo y falta de rendición de cuentas. Ese hartazgo se manifestó con fuerza en las urnas, primero en elecciones locales. Luego, a nivel nacional, los votantes comenzaron a castigar al partido que durante años había controlado las instituciones. La alternancia presidencial del año 2000 y más tarde la contundente derrota electoral de 2018 reflejaron un reclamo social claro, el deseo de un cambio profundo en la forma de gobernar. Aunque el PRI conserva presencia política, su imagen quedó severamente deteriorada. Para muchos ciudadanos, representa una etapa que simboliza los excesos del poder y la distancia entre gobernantes y gobernados. Matanza estudiantil de 1968. La tarde del 2 de octubre de 1968, la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco fue escenario de uno de los episodios más trágicos de la historia mexicana. Miles de estudiantes y ciudadanos se congregaron para participar en un mitin del movimiento estudiantil, que desde meses atrás demandaba libertades democráticas, el cese de la represión y diálogo con el gobierno. De acuerdo con testimonios y reconstrucciones históricas, el acto transcurría de forma pacífica cuando un amplio operativo de seguridad rodeó la zona. Minutos después, se desató una intervención de fuerzas del Estado que provocó confusión y pánico entre los asistentes. La movilización terminó de manera violenta, con detenciones masivas y un número de víctimas que hasta hoy no ha sido esclarecido de forma definitiva. Los hechos ocurrieron en un contexto de alta tensión política, a pocos días del inicio de los Juegos Olímpicos de 1968, evento con el que el gobierno buscaba proyectar una imagen de estabilidad ante el mundo. En ese momento, México era gobernado por el presidente Gustavo Díaz Ordaz. Durante años, la versión oficial minimizó lo ocurrido y mantuvo en reserva información clave. Con el paso del tiempo, investigaciones periodísticas, documentos desclasificados y testimonios de sobrevivientes permitieron reconocer la magnitud de la represión y la responsabilidad del Estado. La caída del sistema, el episodio que marcó la desconfianza electoral en México. La noche del 6 de julio de 1988 quedó grabada en la historia política de México como uno de los episodios más controvertidos del siglo XX. En medio de una elección presidencial considerada decisiva, el sistema de cómputo de la entonces Comisión Federal Electoral se cayó, interrumpiendo el conteo de votos y dando origen a uno de los mayores cuestionamientos sobre la legitimidad democrática del país. En aquellos comicios competían principalmente Carlos Salinas de Gortari, candidato del Partido Revolucionario Institucional, y Cuauhtémoc Cárdenas, abanderado del Frente Democrático Nacional, quien encabezaba una inédita oposición con amplio respaldo popular. Conforme avanzaba el conteo preliminar, diversas versiones apuntaban a que Cárdenas llevaba ventaja en varios estados del país. Sin embargo, durante la noche electoral, el entonces secretario de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz, anunció que el sistema de cómputo había fallado. Durante varias horas no se difundieron resultados oficiales, lo que generó incertidumbre, sospechas y una profunda desconfianza entre la ciudadanía. Días después, el gobierno declaró vencedor a Carlos Salinas de Gortari, desatando acusaciones de fraude electoral que marcarían la historia política nacional. La llamada caída del sistema no solo simbolizó la fragilidad de las instituciones electorales de la época, sino que también evidenció la falta de transparencia y la concentración del poder político en un solo partido. Años más tarde, el propio gobierno reconocería irregularidades en el proceso, aunque nunca se anuló oficialmente la elección.
El episodio de 1988 se convirtió en un punto de inflexión para la democracia mexicana. A partir de entonces, crecerían las demandas ciudadanas por elecciones limpias, órganos electorales independientes y mayor vigilancia del voto. Estos reclamos darían paso, con el tiempo, a reformas electorales profundas y a la creación de instituciones como el Instituto Federal Electoral, antecedente del actual INE. El asesinato de Luis Donaldo Colosio. El 23 de marzo de 1994, México quedó conmocionado por el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional, en un mitin celebrado en la colonia Lomas Taurinas, en Tijuana, Baja California. Las autoridades detuvieron a Mario Aburto Martínez como responsable material del crimen. Aunque el caso fue oficialmente atribuido a un asesino solitario, las inconsistencias en la investigación y los cambios de versión generaron sospechas de encubrimiento y luchas internas dentro del propio partido. El magnicidio no solo truncó la carrera de quien era visto como el posible sucesor del poder presidencial, sino que sacudió profundamente la estabilidad política del país. Colosio, quien había iniciado su campaña con un discurso que llamaba a la renovación del sistema político y al combate de la desigualdad, fue atacado a quemarropa mientras saludaba a simpatizantes tras pronunciar un mensaje ante cientos de personas. Minutos después, se confirmó su fallecimiento, generando una ola de consternación nacional e internacional. El asesinato ocurrió en un contexto político tenso, marcado por el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, la crisis económica inminente y las divisiones internas dentro del propio PRI. Para muchos analistas, la muerte de Colosio simbolizó el colapso de un modelo político que comenzaba a perder legitimidad ante la ciudadanía. A más de 3 décadas del crimen, el caso continúa siendo uno de los episodios más dolorosos y controvertidos de la historia contemporánea de México. Aunque investigaciones oficiales han cerrado el expediente, el asesinato de Luis Donaldo Colosio permanece en la memoria colectiva como un recordatorio de los claroscuros del poder y de una etapa marcada por la incertidumbre, la violencia política y la exigencia de verdad y de justicia. El Fobaproa y la crisis financiera de 1994 y 1995. Conocida popularmente como el Error de Diciembre, representó uno de los episodios económicos más graves en la historia contemporánea de México y sus efectos devastaron la economía. Aunque la crisis tuvo raíces en decisiones tomadas durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, fue tras el cambio de gobierno en diciembre de 1994, encabezado por Ernesto Zedillo, cuando el país enfrentó una abrupta devaluación del peso, fuga masiva de capitales y un colapso del sistema financiero. Miles de empresas quebraron, el desempleo se disparó y el poder adquisitivo de los mexicanos se desplomó en cuestión de meses. Ante el riesgo del colapso bancario generalizado, el gobierno federal recurrió al Fobaproa, un instrumento creado originalmente para proteger a los ahorradores, pero que terminó utilizándose para absorber las deudas privadas de bancos y grandes empresas. De esta manera, pasivos millonarios fueron transformados en deuda pública, trasladando el costo de la crisis a la población. La medida generó una fuerte polémica nacional. Diversos sectores acusaron al gobierno de rescatar a banqueros y empresarios responsables de prácticas financieras irresponsables, mientras millones de ciudadanos enfrentaban desempleo, inflación y pérdida de patrimonio. El Fobaproa se convirtió así en sinónimo de opacidad, impunidad y desigualdad. En 1998, el Congreso aprobó la conversión del Fobaproa en el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, consolidando legalmente la deuda que continúa siendo pagada por el Estado hasta la actualidad. Años después, el tema sigue generando debate político y social sobre la rendición de cuentas y el manejo de las finanzas públicas. La crisis de 1994 y 1995 dejó una huella profunda en la memoria colectiva del país. Para muchos mexicanos, el Fobaproa simboliza uno de los momentos más controvertidos del modelo económico neoliberal y una lección sobre las consecuencias de la falta de regulación, transparencia y responsabilidad en el sistema financiero. La estafa maestra. Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, salió a la luz uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia reciente de México, el caso conocido como la estafa maestra. La investigación,
revelada en 2017 por un trabajo periodístico conjunto de Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, expuso un complejo esquema de desvío de recursos públicos que involucró a dependencias federales, universidades públicas y empresas fantasma. De acuerdo con las investigaciones, al menos 11 dependencias del gobierno federal firmaron convenios con universidades públicas para la realización de supuestos servicios. Estas instituciones, a su vez, subcontrataron a empresas privadas, muchas de ellas inexistentes o irregulares, que no realizaron los trabajos pactados. A través de este mecanismo se desviaron más de 7,000 millones de pesos del erario público. Entre las dependencias señaladas se encontraban la Secretaría de Desarrollo Social, Sedesol, y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU, ambas encabezadas en distintos momentos por Rosario Robles Berlanga. Aunque las investigaciones documentaron la red de irregularidades, durante años no hubo sanciones contundentes para los principales responsables políticos. El escándalo generó una fuerte indignación social al evidenciar la debilidad de los mecanismos de control gubernamental y el uso de instituciones educativas como intermediarias para el desvío de recursos. Para muchos analistas, la estafa maestra se convirtió en un símbolo de la corrupción estructural que caracterizó al sexenio de Peña Nieto. A pesar de las promesas de combate a la corrupción, el caso tardó años en avanzar judicialmente. La detención de Rosario Robles en 2019 reavivó el debate público, aunque posteriormente obtuvo su libertad, lo que reforzó la percepción de impunidad entre amplios sectores de la sociedad. La estafa maestra permanece como uno de los episodios más emblemáticos del deterioro de la confianza ciudadana en las instituciones durante ese periodo. Más allá de los procesos judiciales, el caso dejó una huella profunda en la opinión pública y se convirtió en referencia obligada al hablar de corrupción, transparencia y rendición de cuentas en México. Estos escándalos no son errores aislados ni simples excesos del pasado. Son décadas de saqueo, mentiras y cinismo disfrazados de gobierno. El PRI no cayó por casualidad, cayó por corrupción. Si este video te gustó, deja un like y suscríbete. Hasta la próxima.